Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos a nuestro Padre Celestial para que nos dé paciencia y sabiduría, para que cuando los judaizantes nos acusen de ser judaizantes, tengamos entendimiento para desenmascarar sus artimañas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, en este video vamos a entender la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Es muy importante que nosotros aprendamos a discernir los engaños del enemigo, porque tenemos que entender lo que viene para los que practicamos el verdadero cristianismo. Entender por qué están ocurriendo estas cosas hoy en día, por qué el mundo, mientras vive una pandemia de borrachera, en donde los peores bebedores son los bebedores sociales, y esta pandemia causa 3 millones de muertes al año en el mundo. Pero tú jamás vas a escuchar a los gobiernos decir: vamos a prohibir el licor, vamos a prohibir la cerveza, vamos a prohibir la fabricación de vino, licor y cerveza. Jamás, jamás. Sin embargo, hoy vemos algo que resulta obvio. Y es que los gobiernos están buscando excusas para aislar a aquel pequeño grupo. Y ese pequeño grupo extraño que se para firme diciendo que la prueba es contraria a la ley de Dios y que la vacuna es contraria a la ley de Dios. Ese grupo que quiere reposar en sábado y que no adora a la Trinidad. Ese pequeño grupo especial es, amigos, el que pretende ser arrinconado. No son los narcotraficantes, ni los fabricantes de alimentos con químicos cancerígenos, ni los fabricantes del vicio, como licor y cerveza. No, ellos son los grandes empresarios, respetadísimos y muy honrados por los congresos. Ellos son los que ponen los millones de muertes en su lucrativo negocio, las cuales jamás serán contadas por las estadísticas o por los epidemiólogos prestantes de este mundo. Ellos dicen que el licor no es una enfermedad infecciosa, no, pero llégate a una reunión donde estén bebiendo, a ver si no te van a obligar a beber licor, y vas a salir de esa reunión infectado con unas copitas encima. Plop. El licor es en realidad una infección más virulenta que la lepra. Pero ahí no hay problema, ¿verdad? Luego tenemos que entender que es completamente acorde a los deseos de Dios que tú tengas que dar explicación de tu fe ante jueces y magistrados. ¿Ok? Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es por esto que tenemos que tener bien clara la palabra, amigos, porque si nosotros hacemos parte del pequeño grupo que tiene la redención, sabemos que vamos a ser confrontados y se nos va a preguntar el por qué nuestras creencias y por qué estamos en contra de estas nuevas leyes que se irán creando con el único objetivo de aislarnos. Así que nosotros tenemos que entender que esto es perfectamente acorde con la voluntad de Dios. Dios quiere que tú des testimonio ante jueces y magistrados de tu fe. Obviamente mientras tú no hayas cometido ningún delito. Así que va a ocurrir y ya está ocurriendo. Y estamos viendo a los criminales sueltos en la calle y los justos pronto estarán ante jueces y magistrados dando explicación del por qué no se ponen la vacuna o por qué no se toman la muestra del COVID-19, del por qué no reposan en domingo, del por qué no se confiesan ante una aplicación. Es tremendo, amigos, lo que viene. Y es que, amigos, entendamos lo que está ocurriendo en esta nueva sociedad distópica, teocrática en la que vivimos, donde la tecnología jugará un papel supremamente importante.
en esta nueva mezcla de iglesia y Estado, en donde se usará la tecnología para saber qué es lo que tú piensas y para imponerte doctrinas religiosas que ahora serán acogidas y protegidas por estos nuevos estados teocráticos. Entonces, esto viene pronto y el problema es que se está usando un nuevo mecanismo y es la tecnología, en donde será usada para violar tu conciencia, para obligarte a bajar una aplicación y a confesar ante esa aplicación que tú adoras a la Trinidad o quién sabe qué pregunta sea la que te hagan, porque esto ya lo advertí yo hace mucho tiempo. Y es que usarían cuestionarios encaminados a violar tu fe, a violar tus creencias religiosas. Y si no llenas ese formulario en una aplicación, entonces no obtienes el permiso para salir a trabajar. Recontra plop. Entonces, no pensemos jamás que nosotros seremos milagrosamente sustraídos o arrebatados de estos dilemas que se vienen, como algunas personas piensan. No, amigos, es que Dios quiere que tú te confrontes con el dilema, para que finalmente tengas que dar testimonio de tu fe, porque cuando tú das testimonio de tu fe, estás dando prueba de la fe que tienes, no solo ante Dios y su Hijo, sino ante los ángeles y ante el mundo entero. Ahora, nosotros tenemos que entender que muchos de nuestros jueces y magistrados y muchos gobernantes han sido adoctrinados en enseñanzas tergiversadas y pervertidas de la Biblia por las falsas religiones. Y si nosotros no hemos estudiado y hemos establecido las bases fundamentales y bien claras de nuestra fe, pues entonces ellos serán los que nos van a dar cátedra a nosotros de un falso evangelio. Por tanto, recordemos que lo que ya ocurrió en el pasado se volverá a repetir y ya lo estamos viendo repetir. Si a los verdaderos cristianos durante la Inquisición y en la Edad Media, por guardar el sábado, los llamaban judaizantes, siendo que ni siquiera eran judíos, y vemos que eso se va a volver a repetir, pronto nos llamarán judaizantes también. Y muchos que hoy profesan la religión judeo-mesiánica son personas que ya están de alguna manera instigando este movimiento, en donde ellos tratan de imitar al pueblo judío antes de que Jesús viniera. Es decir, ellos son como una especie de judaizantes. Al ellos no estar establecidos en la verdad, recordemos que ellos son unicitarios. Ellos niegan la existencia de un padre y de un hijo, sino que ellos creen que son el mismo ser. Entonces, veremos que ellos van a ser vencidos fácilmente cuando se les diga que son judaizantes, porque en parte sí son judaizantes, pero de nuestra parte nosotros nos separamos de esa doctrina judeo-mesiánica, porque nosotros sí reconocemos la existencia del Padre y del Hijo como dos seres únicos e individuales. Así que nosotros, por tanto, somos los llamados a dar testimonio de nuestra fe, amigos. Entonces, uno de los capítulos más usados por aquellos que tergiversan los evangelios con el objetivo de llamarnos judaizantes, a los que obedecemos la ley, a los que guardamos los mandamientos de Dios y estamos guiados por todos sus decretos, sus estatutos, es Gálatas 3, amigos. Por tanto, cuando tú hablas de animales impuros y de animales puros o de que hay que reposar en el séptimo día, estas personas inmediatamente te van a sacar a Gálatas 3 y te van a declarar judaizante y hasta dirán que estás bajo maldición y si lo que está en juego, amigos, es alguna nueva ley draconiana en donde está en juego tu religión, tu fe, tu conciencia y tú no quieres obedecer esa ley draconiana porque viola tu conciencia, tú vas a ser fácilmente declarado culpable ante la imposibilidad de justificar el porqué de tu creencia. Porque si este capítulo de Gálatas 3 se lee a la ligera, en realidad parecería como si
tú fueras judaizante al estar obedeciendo ciertas leyes o preceptos que en su mayoría están en el Antiguo Testamento. Por tanto, hoy voy a darles una palabra clave de ese capítulo de Gálatas 3 que ustedes no han escuchado jamás de ningún pastor ni líder religioso, y esto les dará prueba de el por qué tengo razón y del por qué nuestra doctrina es certera y verdadera. Y con esta enseñanza que les voy a decir en este video, podrán desbaratar todo engaño del enemigo. Por tanto, empecemos leyendo el capítulo completo. En Gálatas 3, capítulo 1 al 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como colgado en el madero. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que aquellos que no entienden el Evangelio, que lo leen a la ligera, salen y dicen: ahí está, Ecusatón, tus enseñanzas están en un grave error, porque los que están bajo las obras de la ley no recibirán el Espíritu, sino los que están bajo la fe. Por lo cual, tú que no comes animales inmundos y reposas en el séptimo día, das prueba, Ecusatón, de que no has recibido el Espíritu. Entendamos esto, amigos, porque necesitamos tener toda la armadura del Evangelio para poder contrarrestar estas doctrinas. Desde ahí ellos empiezan tergiversando los evangelios, declarando que hoy en día estamos bajo el pacto de la fe y que por tal motivo no es necesario obedecer ninguna ley, y que aún aquellos que obedecen la ley son en realidad unos judaizantes, que lo que hacen es impedir que aquellos quienes sí quieren recibir el Espíritu no puedan. Pero vamos a estudiar entonces, amigos, cuidadosamente. Vamos a ver a qué se refiere Pablo, porque él inmediatamente habla de una ley, pero no aclara a qué ley se refiere. A los 10 mandamientos, o a las leyes morales, o de salud, o a la ley ceremonial. No lo dice. O tal vez sí lo dice, pero de una forma sutil, pero que es obvia a aquel que lee cuidadosamente ese capítulo. Entonces vamos a probarlo, amigos, sin lugar a dudas. Empecemos leyendo en el versículo 10 del mismo capítulo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, algunos dirán que guardar la ley es caer bajo maldición. Hasta ese punto llegarán. Si tú les dices que no coman carne, porque hoy en día la carne es inmunda, te van a decir que tú estás bajo maldición, porque estás bajo la ley. Si les dices que guarden el sábado porque es el verdadero día de reposo, te van a decir que estás bajo maldición. Y ese es el caballito de batalla de muchos evangélicos y caballeros templarios disfrazados de pastores. Pero de nuevo, tenemos que preguntarnos ¿a qué ley es la que se refiere el apóstol Pablo? El hecho es que el apóstol Pablo nunca va a especificar claramente a qué ley es a la que se refiere, porque para él el contexto da prueba clara de a qué ley es a la que se refiere, ¿verdad? Para el apóstol Pablo es apenas obvio que él se está refiriendo a una ley específica, y él suponía que para los de la iglesia de Gálatas también debía ser obvio. Pero hoy en día, amigos, donde ha pasado tanto tiempo y las iglesias pseudocristianas han caído tan bajo, ya vemos que casi nadie tiene idea a qué se refiere el apóstol Pablo, y no buscan más que atinarle diciendo que cualquiera que guarde alguna ley del Antiguo Testamento estaría bajo maldición. Pero no se dan cuenta que están tomando versículos fuera de contexto sin estudiar el capítulo completo. Sigamos leyendo en el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahí vemos a los pastorcitos brincando de felicidad. Ecusatón, la ley no es de fe. El que guarda la ley no tiene la fe.
Yo por eso me como mi chorizo de marrano con fe. Yo por eso guardo cualquier día de reposo con fe, porque estoy en el pacto de la fe y no en el de la ley. Si tú quieres tener fe, Cusatón, entonces no obedezcas la ley. Es decir, que aún esa gente ha llegado al punto de que para tú dar prueba de que tienes fe es porque no obedeces la ley. Plop. Este es un tremendo error el que enseñan estas personas, y es el problema de no leer la Biblia con calma y en su debido contexto. Leamos el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya empezamos a ver clarísimo que la ley a la que se refiere el apóstol Pablo es la ley ceremonial. Ahora se hace más evidente en este versículo, ¿verdad? Porque ahora él habla del pacto y hace referencia al pacto que fue establecido con Abraham, el cual es el pacto de la fe. Sigamos leyendo para confirmarlo. Esto pues sigo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, amigos, ¿a qué ley hace referencia el apóstol Pablo? ¿Qué ley vino 430 años después que Dios estableció su pacto con Abraham? Indudablemente él se refiere a la ley ceremonial. Recordemos lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 13. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, esta ley a la que se refiere el apóstol Pablo no podía existir en el momento en que Dios estaba hablando con Abraham, ¿verdad? La ley a la que se refiere el apóstol Pablo, bajo la cual se estaba sometiendo la iglesia de Gálatas, empezó 430 años después de que Dios hace su pacto con Abraham. Por tanto, amigos, es obvio que debe ser la ley ceremonial, pero aún vamos a hacernos los que no sabemos. Empecemos por la ley de los 10 mandamientos. Empecemos por la ley de los animales puros e impuros. Y vamos a ver si esas leyes estaban en vigor en los tiempos de Abraham o mucho antes. Y esto lo vamos a comprobar fácilmente, porque sabemos que los 10 mandamientos no solo eran conocidos por Abraham, sino por todo el mundo, inclusive por naciones paganas. Recordemos el incidente en el cual Abraham casi hace adulterar a su esposa por miedo a que lo mataran a causa de ella. Leamos en Génesis capítulo 20 versículo 2 al 3. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Esto le dijo Dios al rey Abimelech de Gerar. Porque, amigos, el rey sabía muy bien de qué estaba hablando Dios. Él conocía la ley, él conocía los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces él inmediatamente supo que estaba a punto de cometer un grave pecado. Pero vemos que Moisés no había ni siquiera nacido aún. Es decir, no se había establecido el pacto en el monte Sinaí. Ni siquiera se habían entregado las 2 tablas de piedra a Moisés. También, amigos, vemos que el 4º mandamiento fue declarado en el 7º día, cuando Dios declaró ese día santo. Entonces vemos que desde ese momento el día 7º fue declarado día de reposo, día santo. Ahora vemos también lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Eran naciones impías que fueron juzgadas por Dios acorde a los 10 mandamientos. Lo cual ya vemos que los 10 mandamientos estaban en pie, ya estaban vigentes desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Vemos entonces, amigos, que no puede el apóstol Pablo en su capítulo de Gálatas 3 referirse a las leyes de los 10 mandamientos. No puede. Ahora vamos a las leyes de salud que están en Levíticos. Vamos a ver si esas leyes empezaron en el monte Sinaí, o vamos a ver si esas leyes venían de mucho tiempo atrás y ya eran conocidas.
Vamos a ver entonces, amigos, vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 2 al 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Así que Noé sí sabía y sí conocía que había una diferencia que había que hacer entre comer un animal puro o comer un animal inmundo. Porque Noé no dijo, oye Señor, pero ¿cómo así que voy a coger 7 parejas más de animales limpios y solo una de los no limpios? ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo, ¿verdad? Noé no dijo eso porque él conocía perfectamente esta ley que está en el capítulo de Levítico, donde se hace distinción entre animales puros e impuros. Ya estaba vigente, aún antes de que Abraham naciera, aún antes de que Moisés naciera. Entonces yo hago esta pregunta, ¿era Noé judaizante? No, ¿verdad? Es que ni siquiera era judío, ni siquiera había nacido Abraham, amigos. Y Noé ya sabía la diferencia entre animales puros e impuros, ¿verdad? Entonces, ¿será que le digan a Noé que era judaizante? Plop, porque tomó 7 parejas de animales puros, pero solo una de los impuros. Recontra plop. Esas personas, cuando uno les dice que la ley en donde se hace diferencia entre animales puros e inmundos está vigente, salen a llamarte judaizante. Estás bajo la ley y no estás bajo la fe. Entonces Noé tenía que ser judaizante y Noé no estaría bajo la fe. Noé estaba bajo maldición según ellos. Es tremendo, amigos, ¿qué le pasa a las personas? Entonces, amigos, ya vemos que Abraham conocía todos los 10 mandamientos y conocía las leyes de Levíticos, conocía todo estatuto y decreto de la ley de Dios Padre, pero hasta ese punto no se había establecido la ley ceremonial, amigos. Hasta ese punto no. Luego, 430 años después, sí se estableció la ley ceremonial. Entonces, cuando vemos el relato de lo que Dios le dice a Noé, vemos que Dios sabe por qué Noé tenía que entrar al arca. 7 animales o 7 parejas de animales puros adicionales. Porque, ¿qué iba a comer Noé durante todo ese tiempo que estaría en el arca? Obviamente que él tendría que en algún momento comer algunos animales. Y obviamente que Dios sabía que tenía que llevar algunos animales adicionales. De lo contrario, Noé hubiera tenido que comer reptiles, ratones, cerdos, y al final Noé se hubiera perdido para siempre, ¿verdad? Entonces, al final, Dios tratando de salvar a Noé en el arca, y luego Noé va y se hace una parrillada de cerdo. Plop. Por eso, amigos, vemos lo que es tergiversar todo el evangelio. Pero lo más triste del caso es que muchos de estos pastorcillos y curas ni siquiera creen que el diluvio existió verdaderamente. Es que para ellos eso es como un cuento de fábula. No creen ni siquiera que Noé en verdad haya construido un arca. Porque para ellos de seguro Noé era un cavernícola que se le salía la baba por la boca. Oh, amigos, pobre gente adoctrinada. Pero entonces sabemos quiénes son los que no tienen fe, ¿verdad? Porque ni siquiera creen que en verdad existió un diluvio y que en verdad Noé se subió a un arca. Ni siquiera lo creen. Por tanto, ahora nosotros podemos entender que Noé sí conocía la ley que diferenciaba animales puros e impuros y que esa ley aún sigue vigente hoy en día. Con una pequeña diferencia, amigos, sí, que hoy toda carne animal es impura. Todo, pollo, carne de vaca, oveja, pescado, todo es impuro, todo se contaminó. Los animales fueron mezclados genéticamente. Y hoy, aunque tú ves al animal, tú ves al pescado, sí, tiene escamas, claro, pero por dentro lleva el ADN de cerdo. Todo se ha vuelto inmundo y tú no puedes verlo. Plop. Volviendo al tema.
Ya vemos que el apóstol Pablo no puede entonces estarse refiriendo en su carta de Gálatas capítulo 3 ni a los 10 mandamientos ni a las leyes de salud de Levíticos, porque él mismo está diciendo que la ley a la que él hace referencia fue dictada 430 años después de que Abraham hizo su pacto con Dios. Entendamos, quiere decir que esa ley solamente fue dictada después de que el pueblo de Israel salió de su esclavitud en Egipto. Entonces, es muy claro que si Abraham recibió el pacto por la fe, ¿de qué le sirven a Abraham las ceremonias, verdad? Eso es claro. Eso es lo que de alguna manera el apóstol Pablo trata de explicarle a la iglesia de Gálatas. De la misma manera, si la iglesia de Gálatas recibió el pacto de la fe, porque ahora se van a devolver a la ley ceremonial. Es muy claro cuando entendemos que cuando él habla de la ley, se habla de la ley ceremonial. Pero luego, alguien pensaría, un momento, Ecusatón, si Abraham recibió el pacto de la fe, ¿por qué luego el pueblo judío recibió la ley ceremonial? Y es parte de lo que el apóstol Pablo trata de explicar casi en todo el libro de Gálatas. Porque amigos, no se trata de que ahora nosotros recorramos el mismo camino que recorrió el pueblo de Israel. Es decir, Abraham recibió el pacto de la fe y luego el pueblo de Israel recibió el pacto en donde debía establecer una ley ceremonial. No, por supuesto que no. Ahora, ¿cómo puede el apóstol Pablo decirle a la iglesia de Gálatas que no se pasen de la fe a las ceremonias, si aparentemente eso fue exactamente lo que ocurrió con Abraham y el pueblo de Israel? Es decir, primero Abraham recibió el pacto de la fe, luego vino el pacto de la ley ceremonial. Y por esto el apóstol Pablo declara en el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está la pequeña diferencia o la gran diferencia, amigos. Es que lo que hacía Abraham y lo que hacía el pueblo de Israel mediante la ley ceremonial tenía que ver con aquella promesa. ¿Quién es esa promesa? Es Jesús, el Salvador. Es decir, que la ley ceremonial era válida hasta que se cumpliera la llegada de ese Salvador, porque esa ley apuntaba a esa promesa, a ese restaurador, a ese Salvador, a ese Redentor. Llegado el Salvador, ¿para qué guardar la ley ceremonial, verdad? Y ahora alguien dirá, ¿en qué momento Abraham empezó a profetizar sobre la ley ceremonial? Pero recordemos en Génesis capítulo 22 versículo 3, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces vemos que todo concuerda, ¿verdad? Es decir, Abraham profetiza sobre la ley ceremonial, pero no solo eso, profetiza sobre el hecho de que la ley ceremonial tenía que ver con la promesa, apuntaba a Cristo. Entonces leamos en el mismo capítulo, en el versículo 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Tremenda profecía, ¿verdad? Ahí tenemos lo que Abraham estaba profetizando. Una ley ceremonial cuyo sentido principal era que Dios proveería el cordero, es decir, que Dios daría a su propio hijo para su sacrificio por nuestros pecados. Tremendo. Es esta la promesa que un día vendría. Por tanto, el primer pacto que es hecho con Abraham no tenía a Cristo, tenía una promesa, ¿verdad? Y esta promesa era Jesús, pero ellos no tenían a Jesús con ellos. Pero el segundo pacto en el que estamos nosotros y en el que debía estar la iglesia de Gálatas ya tenía a Cristo, tenía esa promesa, ya Cristo había venido, ya se había sacrificado por nuestros pecados, Cristo ya está entre nosotros. ¿Qué sentido tiene entonces volver a la ley ceremonial? Por supuesto es totalmente absurdo, ¿verdad? Esto es lo que el apóstol Pablo quiere explicar en la carta de Gálatas 3.
Ahora, leamos la palabra clave de la cual les hablé al principio del video, que desbaratará toda idea absurda de que Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos o a las leyes de salud de Levíticos. Entonces leamos en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahí lo tienen. ¿Cuál es la palabra clave para nosotros entender a qué ley es a la que hace referencia el apóstol Pablo? Fue añadida, o bueno, son las dos palabras claves. Fue añadida, es decir, que esta no era una ley que ya venía desde antes, como los 10 mandamientos o las leyes de salud que podemos ver escritas en Levítico. Pablo se está refiriendo indudablemente e irrefutablemente a una ley que fue añadida 430 años después, es decir, la ley ceremonial, la cual 430 años después que Dios estableció su pacto con Abraham, fue añadida para enseñarle al pueblo de Israel que vendría una promesa, es decir, un mediador que sería Jesucristo. Ahora que entendemos eso, entendamos la pregunta que se hace el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Leamos en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entendamos esto. ¿Era la ley ceremonial contraria a Dios? No se puede decir eso en ningún momento, ¿verdad? Porque de hecho, la ley ceremonial lo que quería era enseñarle algo al pueblo de Israel, pero tampoco podemos decir que esa ley nos da vida. Era simplemente una ley que enseñaba un proceso de salvación. Por esto el apóstol Pablo dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, antes de que viniese Jesús, el pueblo de Israel estaba confinado bajo la ley ceremonial. Todo lo que ocurriera en Israel finalmente desembocaba en alguien llevando un becerro al templo judío y presentándose ante un sacerdote. ¿Ok? Pero esta ley tenía como único objetivo revelar a Jesús en la vida de las personas, cosa que ellos por supuesto jamás entendieron. Leamos ahora en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la palabra ayo significa niñera o tutor. La ley entonces, es decir, la ley ceremonial, era como un profesor, una niñera que llevaba al pueblo de Israel de la mano, enseñándole un proceso de salvación y cómo la única vía para salvarse es a través de Jesucristo, no hay otra vía. Por esto Pablo declara en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es totalmente coherente con lo que hemos venido hablando. Es decir, una vez que Jesús ya se sacrificó por nosotros y ya ha sido glorificado en el cielo, entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a ir otra vez a una ley que nos estaba enseñando quién era nuestro Salvador? Cuando ya nosotros lo conocemos, ya lo vimos, ya vimos lo que Él hizo, conocimos su sacrificio. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es como un adulto volviéndose a buscar a la niñera que lo caminaba por el parque cuando era niño. No tiene lógica, pero imagínense que eso fuera así. De verdad que no tiene ningún sentido. Una vez que ya tú conoces el verdadero sentido de la ley ceremonial con Jesús, ya no tiene sentido que te vuelvas a unas figuras, a una especie como de enseñanzas en donde tú llevabas un becerro al templo judío, ¿verdad? Ahora, el evangélico y el católico y el testigo de Jehová usan mucho este versículo y lo sacan fuera de contexto. Ellos declaran, según ellos, sacando este versículo fuera de contexto, que quiere decir que como ahora estamos bajo la fe, entonces ya no estamos bajo el ayo de la ley. Y de esta manera ellos vienen
y tratan como de desautorizar a cualquiera que esté explicando la obligatoriedad de obedecer las leyes, los estatutos y decretos expuestos por Dios en el Viejo Testamento. Porque ellos dicen, estamos bajo la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley. No, amigos, esto es una total tergiversación y perversión del evangelio, amigos, porque ellos no entienden que el versículo claramente se está haciendo referencia a una ley que fue añadida. La palabra clave es añadida. Y la ley que fue añadida 430 años después solamente fue la ley ceremonial. Ya lo probamos. ¿Ok? Luego tanto el sábado como día de reposo, como las leyes de salud de Levítico, estaban desde la creación y aún permanecen vigentes hoy en día. No son leyes judaizantes. Nunca fueron abolidas. ¿Verdad? Ahora, ser judaizante tal vez sí puede ser ir a degollar un becerro en una sinagoga o enrollarte una manta o ponerte un gorrito en la cabeza. Porque, amigos, es que algunas de esas cosas ni siquiera están en el Viejo Testamento. Y además, amigos, en lo que tiene que ver con hacer sacrificios de animales o presentarte en el tercer templo judío, todo esto eran leyes que eran como tutores, niñeras, que nos iban llevando de la mano como a un niño chiquito, enseñándonos el verdadero objetivo de la ley ceremonial, que es Jesús. Es decir que, amigos, tampoco podemos decir que la ley ceremonial fue abolida. Lo que sí podemos decir es que Jesús es nuestra verdadera ley ceremonial, ¿ok? Ahora, Pablo finaliza esto diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, amigos, ¿qué pasa con estos movimientos? Este es, amigos, el error en el que cayó la iglesia de Gálatas, porque ¿cómo es posible que tú aún, sin ser judío, como lo era el caso de la iglesia de Gálatas, tengas después la intención de convertirte al judaísmo usando la ley ceremonial del viejo pacto, para así tratar de salvarte? ¿Ves? Es lo que Pablo les estaba explicando. Por otro lado, está el terrible caso de las iglesias pseudo-cristianas, las cuales ellos se inventaron aún sus propias ceremonias, que ni siquiera aparecen en la Biblia. La campeona de esto es la iglesia católica, con su propia ley ceremonial, llena de todo tipo de ritos y ceremonias, que ni siquiera hacen parte de la ley ceremonial del Viejo Testamento. Es decir, sus ritos y ceremonias son de su invención exclusiva. Pero también miremos el caso de las iglesias evangélicas, que tomaron muchas cosas de las que Cristo hizo en vida para explicar en qué consistía la verdadera ley ceremonial, por ejemplo, la última cena y el bautismo, y lo ritualizaron. Es decir, que convirtieron esto en unas especies de ceremonias en donde si tú no te lanzas a una piscina con el pastor o no te tiras a un río, entonces tú no estás bautizado y estás perdido y no tienes salvación. Es la misma figura, es decir, es buscar ritos y ceremonias con los cuales tú quedas por fuera del pacto de la fe. Lo curioso del caso es que cuando nosotros obedecemos las leyes que sí están vigentes, estas personas nos llaman a nosotros judaizantes, cuando son ellos los judaizantes porque se han echado encima ritos y ceremonias que no hay necesidad de hacer porque estamos bajo el pacto de la fe. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. Luego, los que viven por la fe son los que guardan la ley. Así que, cuando la salvación es absolutamente por la fe, entendemos que ningún tipo de ritual ni ceremonia te puede salvar, punto. Lo único que vale a la hora de obtener tu salvación es arrepentimiento y recibir en tu corazón a Jesús. Entonces, amigos, la salvación es única y absolutamente por fe. Obviamente ningún ritual ni ceremonia entonces te puede salvar.
Esto es lo que Pablo le quería decir a la iglesia de Gálatas. Lo único que vale a la hora de obtener tu salvación finalmente es arrepentirte y recibir en tu corazón a Jesús. Sin embargo, amigos, vemos que todo el capítulo de Gálatas es totalmente tergiversado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ninguna ceremonia o rito puede salvarnos. Nada de lo que tú hagas por tus propios medios puede salvarte. Bajo la misma figura, por ejemplo, en el caso de las fiestas de Levítico, la Pascua, las fiestas de los panes sin levadura, los primeros frutos, la fiesta de los tabernáculos, etc. Si tú andas, por ejemplo, celebrando esas fiestas en su sentido material, es decir, andas comiendo o bebiendo algo, o andas vistiéndote de cierta manera, o haciendo algún tipo de ritual, finalmente estás cayendo en el mismo error de la iglesia de Gálatas, porque recordemos que todas estas fiestas desembocaban en ir al templo judío. Por eso es que cuando las personas las celebran a la manera judía, yo las llamo las fiestas judías, porque alguien dice que no son fiestas judías, son fiestas de Dios. Pero cuando tú las empiezas a celebrar en su sentido material, en el que inclusive tienes que presentarte a donde el rabino, entonces tú estás finalmente cayendo en el problema del que habla el apóstol Pablo. Es decir, que estás estableciendo de nuevo toda esta ley ceremonial y estarías bajo maldición. Las fiestas deben celebrarse en su sentido espiritual y tú no debes estar mirando en qué fecha caen las fiestas, sino en el sentido espiritual de lo que Jesús quería enseñarnos con las fiestas, interiorizarlo y celebrarlo continuamente. Entonces, una vez ya hemos entendido todas esas cosas, ahora sí podemos ir y leer uno de los versículos de esa carta, es decir, de Gálatas 3, y mirar cómo lo sacan tantas veces fuera de contexto. Leamos el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ahí está clarísimo, amigos. Es decir, cuando tú estás bajo esta ley ceremonial, en realidad estás maldito porque tienes que hacer todos estos ritos. Si se te olvida algo, bueno, ya estás condenado. Si tú piensas entonces que te vas a salvar a través de algún rito o ceremonia, en realidad estás bajo maldición. De la misma manera, también es un error pensar que nuestras ceremonias pseudo-cristianas, ya sea de la Iglesia Católica o la evangélica, te van a salvar. Básicamente, por ejemplo, el caso del bautismo, en donde las personas creen que para estar salvado tienes que lanzarte a una piscina, entonces no estarán salvados. Eso mismo, es ponernos bajo maldición. Ningún rito o ceremonia nos va a salvar. Ahora alguien dirá: Ecusatón, entonces la ley ceremonial está abolida. Bueno, amigos, tampoco podemos decir eso así nada más. Leamos el versículo de Génesis 22, capítulo 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí tenemos, amigos, que el verdadero objetivo de la ley ceremonial es Cristo. Él es nuestro cordero. A Él es entonces donde nosotros vamos a lavar nuestros pecados, es decir, que Cristo es nuestro bautismo. Cristo es también nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Jesús es el templo al que vamos y en Jesús está nuestra perfecta redención. Jesús es ese cordero que nosotros sacrificamos. Entonces, amigos, vemos que Jesús es la perfección de la ley ceremonial, pero no es abolir la ley ceremonial. Es decir, es a través de Jesús que podemos transitar a través de una verdadera ley ceremonial que sí puede salvarnos. Así que no estamos también cayendo en la locura de algunos que dicen que cuando Jesús cumplió la ley quiere decir que la abolió. No, tampoco estamos cayendo en eso. Cuando decimos que Jesús es el cumplimiento de la ley ceremonial, queremos decir que a través de Jesús podemos seguir cada paso de la ley ceremonial. Es decir, traemos nuestro cordero, luego lavamos nuestras carnes como ocurría en el templo y luego
con la ayuda de Jesús, entramos al lugar santísimo y gracias a su intercesión podemos estar cara a cara con el Padre. Esta es la verdadera ley ceremonial que solo es posible con Cristo, con Jesucristo. Él es el verdadero cumplimiento, hacia Él apunta esa ley. Ahora, nosotros ir a hacer algo, o el mundo entero, declarando que tiene que obedecer alguna ley religiosa para salvarse, eso de nuevo es caer bajo maldición. Si el mundo, por ejemplo, establece un gran pacto en donde todo el mundo tiene que reposar en domingo, vemos que esto de nuevo es un rito que, además de que no está por ningún lado en la ley, ni es un mandamiento, es además establecer un rito que va en contra de la fe. Y ahí es cuando nosotros miraremos la hipocresía de todas estas iglesias pseudocristianas que se han llenado la boca diciendo que están bajo el pacto de la fe y bajo el pacto de la gracia y no bajo el pacto de la ley, y pronto ellos van a establecer esta ley religiosa en donde tú debes reposar en domingo y debes adorar a la Trinidad, etcétera, o de lo contrario el mundo se irá a la porra y podremos ver claramente no que no estábamos bajo la ley, cómo es que ustedes ahora establecen estos ritos religiosos mundialmente para que todos los obedezcamos si supuestamente estamos bajo el pacto de la fe, ¿verdad? Pero vemos que su hipocresía va a quedar revelada. Así que hoy nosotros estamos bajo el pacto de la fe. Pero eso no quiere decir que no tenemos que guardar todos los mandamientos, estatutos y decretos. Hasta pronto, amigos.